Hablemos de temas esenciales como lo es nuestra salud. ¿Y con quién mejor que con la doctora Melissa Camarillo, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica? Doctora Camarillo, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola David, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar aquí con tu querida audiencia. Y a nosotros un gusto saludarla, doctora. Hoy vamos a hablar del dolor de cabeza crónico y de la terrible, espantosa migraña. ¿De dónde partir, doctora, cuando hablamos de estos temas? Porque a veces muchos dicen, bueno, ¿en qué momento, por ejemplo, se puede decir que ya es una migraña o qué diferencia tiene con un dolor crónico de cabeza? Y, por supuesto, como siempre le preguntamos, ¿cómo llegar al punto de que nos diagnostiquen correctamente? Sí, David, es correcto, pues muchas veces tenemos un dolor de cabeza, todos yo creo que hemos manifestado algún dolor, de pronto por deshidratación, por estrés, por multifactorial, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estos dolores se vuelven crónicos? Que de pronto no encontramos la salida, no encontramos el tratamiento adecuado, tomamos un analgésico, tomamos dos, tomamos tres medicamentos, ya lo que me recomendaron no me hace efecto. ¿Qué pasa con esos pacientes que se van volviendo crónicos? Esa es justamente la problemática, que muchas veces las migrañas pueden ser demasiado crónicas. Nos encontramos con pacientes que han estado 10 años, 20 años con problemas de dolor de cabeza, que los incapacita, que no les permite hacer sus actividades. Es una de las causas principales de incapacidad laboral, justamente por lo molesto que es, porque muchas veces va acompañado de que les lastima la luz, que no pueden escuchar sonidos, no pueden tener ruido, porque también esto les detona ese dolor de cabeza, esa migraña, que si bien la migraña se caracteriza por un dolor muy fuerte de un lado generalmente de la cabeza, le llamamos semicraneal. Entonces duele la mitad izquierda, la mitad derecha, y muchas veces viene acompañado de sensaciones como latido, como punzadas, muchos pacientes nos sienten toques eléctricos o sensación como si les apretaran la cabeza fuertemente o tuvieran un globo inflado en la cabeza. Todas estas sensaciones pueden ser también detonantes migrañosos, y muchas veces ¿qué pasa? Que los pacientes evitan chocolate, evitan café, evitan estimulantes, porque la dieta, les indicamos como médicos, una dieta muy baja en este tipo de estimulantes, o que no se sometan a estrés, pero bueno, en ciudades así como no se puede, ¿no? Todo eso evitar. Y aún así el paciente hace todo lo posible, todo lo que le indicamos como médicos, y aún así no mejora. Entonces imagínate, ya con tres analgésicos para tomarlos diariamente, con dietas, con analgésicos, con recomendaciones que encuentran en todos lados, de pronto en internet, y aún así no mejora esa migraña, pues algo más está pasando. Nosotros con los sistemas de alta resonancia, con estos sistemas rusos, vamos a poder primero hacer un escaneo a través de una diadema que se coloca en la cabeza, y vamos a hacer un escaneo de todo el cuerpo. Obviamente la parte de la cabeza es prioridad, para ver cómo están los nervios, cómo están la vascularidad, los vasos sanguíneos, si el paciente está teniendo algún virus, alguna bacteria, que también pueda estar en el tejido cerebral o en el tejido vascular cerebral, y eso puede estar causando también algún desorden, o sea, la causa de esas migrañas. Entonces, muchas veces encontrando otros factores que no se pueden identificar a simple vista, que no mejoran con medicamento, que no mejoran con dieta, nosotros es justamente lo que vamos a hacer un análisis mucho más detallado y una investigación de esos factores que no se ven a simple vista, ¿no? Entonces, doctora, ¿podrías que se dé el caso de que esa migraña, ese dolor de cabeza o ese dolor de cabeza crónico, entonces sea no un mal per se, sino el síntoma de algo que tenemos y que no hemos atendido? Exactamente, puede ser algo secundario, es decir, un síntoma extra, un síntoma agregado a esto que realmente está pasando, porque muchas veces no se detecta con estudios de laboratorio, con estudios de sangre. Pues por ejemplo un virus, una actividad que esté en el sistema nervioso, en la parte cerebral, a través de una química sanguínea o de un ultrasonido, de tomografías cerebrales, no se va a encontrar, porque el virus pues está teniendo solamente una actividad, ¿no? Entonces, en este caso los sistemas de alta resonancia nos van a ser capaces de identificar esa actividad de virus, de bacterias, de problemas metabólicos, de problemas de origen hormonal. También muchas veces hemos tenido migrañas
que tienen que ver con un ovario que está alterado, Mm, o que tienen que ver con la tiroides. Y tú dices, bueno, pues ¿cuándo ibas a ver si la disfunción estaba en otro órgano alejado a lo que es mi síntoma, ¿no? Entonces, muchas veces donde duele no es la causa, por eso hay que también investigar más a detalle, que el paciente sea totalmente atendido de manera personalizada para que se encuentren sus causas y ahora sí darle un buen tratamiento, que generalmente nuestros tratamientos constan de 6 a 8 semanas. Y evidentemente el tratamiento estaría adaptado a la circunstancia y a lo que le encuentren durante la etapa de diagnóstico a cada paciente, doctora. Sí, así es. Ahora sí que, como les explico a algunos pacientes, es el zapato a su medida, que justamente es el tratamiento a su medida, en base a las causas, al paciente, a los antecedentes que tenga. Si ya son pacientes que toman medicamentos de manera crónica, también muchas veces lo que hacemos es reducirles las dosis o de alguna manera también a veces quitarles las dosis que ellos Claro. están tomando, porque muchas veces se detecta el origen, se da el tratamiento indicado y el paciente empieza a mejorar. Entonces no es necesario que tome también tanto analgésico, que al rato les genera gastritis, colitis, otros problemas por medicamentos, y pues en este caso se quedan con dosis mínimas indispensables, o si es posible retirar todos los medicamentos para este tipo de migraña. Oiga, doctora, ese último tema me llama muchísimo la atención porque, digo, usted es la doctora, pero yo como paciente, el sentido común me dice, oye, si llevas meses o años tomando analgésicos, aunque sean de los más sencillitos, entre comillas, OTCs, que para tu dolor de cabeza, o recetados, y llevas años tomándolos, pues evidentemente algo no está bien, ¿no? Algo no está bien definitivamente. Un dolor es una señal que nuestro cuerpo nos da de alarma, de alerta. Yo les digo a los pacientes un poquito ahí fundido, que no está haciendo buena conexión con el resto del Ujú. organismo y es una señal de que algo está mal definitivamente. Y el tema es que si lo dejamos pasar, se va haciendo, como te decía, más crónico, y lo crónico a veces también hace lo peligroso, que puede ser un diagnóstico más agresivo, que tenga que llegar a hospital el paciente, pues para que llegara a ese tipo de cuestiones cuando podemos prevenir y podemos evitar llegar a recaer en un servicio de urgencias o algún tema, porque es la cabeza al final, ¿no? Claro, y como en todos los temas de salud que platicamos, doctora, no lo deje para después. La salud es esencial y cuando algo no se atiende, pues la tendencia es a que empeore. Entre antes se atienda mejor y en muchos temas es clave que sea puntual, que sea tiempo, que sea anticipada la atención. Doctora, para quienes nos ven y nos escuchan y que tienen alguna pregunta adicional, que quieren sacar su cita en Esfera Médica en el consultorio que tienen aquí en la ciudad de Tijuana, ¿cuáles son las vías de contacto? Claro que sí, para mayor información estamos al 664-634-1640, 664-634-1640. 664-634-1640 es el número de Esfera Médica aquí en la ciudad de Tijuana. Doctora, como siempre, un placer, un abrazo a la distancia y volveremos a platicar, a vernos muy pronto, estoy seguro de ello. Muy buenos días, excelente jueves. Muchas gracias, David. Excelente jueves. Un saludo a tu querida audiencia y a nuestros pacientes que nos escuchan amablemente. Gracias, es la doctora Melissa Camarillo, médico especialista en sistemas rusos de diagnóstico en resonancia no lineal del Instituto de Psicofísica Aplicada de Rusia de Esfera Médica. El número de Esfera Médica en Tijuana, 664-634-1640.